Claro, son tiempos complejos, ¿no? Y el otro día compartía con Eduardo Aliberti algo que vengo pensando respecto de los diagnósticos. Estoy lleno de diagnósticos, pletórico de diagnósticos distintos, porque la lectura de esta realidad tiene también lecturas diferentes. Pero todo es diagnóstico. No se nos cae una idea para una terapéutica. Después de los diagnósticos tiene que venir una terapéutica, o por lo menos, no sé, ensayar alguna. La verdad es que no la encuentro, ¿no? No la encuentro en mí, que soy un gil de goma, tampoco la encuentro en aquella gente que es pensante, que tendría que estar adelante de los diagnósticos ya sugiriéndome alguna cosa. No encuentro a nadie que me sugiera. Quiero saber si Gabriel Brenner tiene alguna sugerencia. Gabriel, ¿estás por ahí? Y que estoy buscando hace como 1 hora y media, yo también, por todos los rincones, estoy agachado, me duele la espalda. Mira, yo no sabía que compartir como este paso me iba a traer un problema con la ciática. No paro de buscar y no encuentro nada, Quique. Bueno, bueno. No, bueno, pero espera, no encontré nada, pero me encontré con un par de bollitos de papelito Sí, que yo sí, en un momento enojado los escribí, los hice un bollo y los tiré y sí. dije, hoy no, hoy, ya que no encuentro, señores, me permiten, me puedo amigar con ustedes y los bollitos me permitieron, A ver, los agarré, a ver, a ver. volví a leer lo que puse Sí. y ya no estoy tan enojado como cuando lo escribí. Bueno, a ver, abrilos y léelos. Los abro así, los abro, los Sí. miro y digo, eh, me encontré con unas frases de esas que a veces son un poco una especie de sentencia sí. que yo siempre digo, tranquilizan de momento, Mm, nos generan cierta paz en la esquina de un café, muy en la bien. sala de profesores de la escuela, Mm, en la cola del chino, pero es una tranquilidad un poco mentirosa, porque al rato, como el efecto bola de nieve, sí. de vuelta se agiganta ese mismo problema. ¿Y a qué me refiero? A Y ver. acá decía en este papel que logro ahora descifrar, ¿no? Esas frases que de repente aparecen de vuelta en un café, en la sala de profes. A mí no me prepararon para esto, Ah, ok. dice la Sí. maestra con Sí. cara de ofuscada. A mí no me prepararon para esto. Y de repente aparece una madre de una Sí. joven criatura frente a lo que la interpela a su propio hijo, que es producto de su propia creación, pero Mm, sin embargo, como si fuese una especie de hámster o de alienígena, dice, a mí no me prepararon para esto. Entonces así empiezan a aparecer y de repente aparece un tipo que sale de un costado, sí. de una esquina, como Mm, si fuese salido de una especie de escena del Eternauta, pero sin casco, y dice, jóvenes éramos los de antes, ah, grita desaforado. Y claro. al costado sale un viejo vecino de él, que se tienen bastante tirria y enemistad, pero sin embargo los une otra frase que es, se ha perdido la autoridad, Eso. dice su vecino Muy bien. contrincante de siempre. Muy bien. Y de repente aparece un libertario de esos que hoy circulan por las calles Mm, y parece que gozan de total impunidad y le grita a uno que parece intelectual que va a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras, ¡garrá la pala! Le grita, digamos, ¿no? Entonces, sí. bueno, ahí me quedé. Estas cosas decían Quique, el bollito ese. Entonces Eso, digo, eso. qué mejor que con Quique Pessoa, que siempre tira flechas de esas que no se animan a tirar un montón de comunicadores y Mm, tira esa flecha. Digo, bueno, vamos a tirar estos papelitos de vuelta, digamos, ¿no? sí, sí. Como los convierto en avioncitos, están Mm, un poco así como arrugados, pero me parece que son frases que en tiempos de crisis, yo digo tiempos de crisis, Quique, pero la verdad que no sé si alguna vez no los hubo eso, tiempos de eso, crisis, eso, pero no eso. importa. Muy bien, muy bien, muy Pero lo bien. que digo es, Sí, en todo caso, permitime que entonces que la crisis sea una oportunidad, más allá de que sea una frase hecha, o que la crisis la transformó en una pregunta. sí. No, digo, empiezo por el tema de se ha perdido la autoridad, porque es un tema que aparte a mí de apasionarme como docente, es un tema que investigo y que me preocupa porque creo que es algo que tenemos que salir a buscar. Y vos me decías algo fuera del aire hoy que tiene que ver eh, con de alguna manera, eh, las acciones que se relacionan con eh, generar una propuesta Mm, que se parezca a tomar un riesgo, a pesar de lo incierto de sí, los sí. Ok, resultados. ok. Entonces yo cuando pensaba esto digo, Sí. aparece ese viejo Uche detrás de la pared diciendo se ha perdido la autoridad. Y yo le digo, hombre, con todo respeto, no se puede perder lo que no se tiene. Ajá. Y entonces me mira, todo frunce, ¿no? Me dice, pero ¿cómo es difícil lo que me está diciendo? No, no, lo que quiero decir es que
si la autoridad se pierde es una cosa, y la autoridad no tiene nada que ver con una cosa, no se puede agarrar, no se puede perder lo que no se tiene, porque la autoridad, y ahí le discuto a las perspectivas de restauración, no Sí. es algo que se pueda restaurar como, como la madera, como el mueble, como un Ah, bronce. mm, La autoridad es una relación que se construye de manera incierta, imprecisa, desprolija. La autoridad tiene que ver con que alguien se vaya trastabillando, y yo te lo dije alguna que otra vez, se caiga y le demos la mano para que se levante, pero la autoridad también tiene que ver con saber soltarle la mano. Entonces claro, digo, no claro. se puede perder lo que no se tiene. Yo prefiero pensar en la autoridad como algo que uno sale a buscar a pesar de lo incierto de los resultados. ¿Y por qué digo esta frase que le discuto a ese hombre que aparece en las tinieblas? Y la dice porque yo en chiste digo, ese hombre mayor que trae esa frase, pero hoy hay muchos jóvenes que parecen revolucionarios y se Sí. dicen libertarios que Mm, portan el mismo discurso, ¿no? Lo que creo es que esas frases tienen algunos supuestos que nadie se anima a discutir, porque tranquiliza, entonces aparece otro que dice, claro, porque autoridad había antes, ¿te acuerdas antes? Antes leíamos de verdad, antes estudiábamos de verdad. Claro, y yo siempre digo, a mí me ayudaron dos cosas para derribar esas frases de sentido común que tienen tanto impacto. sí. Una fue el motivo por el cual entré a la educación, que es el deporte. Ujú. Tuve un entrenador que siempre recuerdo, y hoy también lo quiero traer acá, que una vez me decía, con mis compañeros en deportes de equipo, ¿no? En situaciones complicadas él nos decía, el que se enoja pierde. Ajá. Nunca me voy a olvidar de Sí. esa recomendación que la tengo acá detrás de cada uno de los oídos. Y la otra cosa pertenece a una mujer con la que me deleité leyéndola, también la discutía en ciertas cuestiones, pero era Beatriz Arlo, que una Mm, vez leí en uno de sus ensayos que ella decía algo así como, y lo agregué a los consejos de mi entrenador, no solo se sumaba a esto del que se enoja pierde, sino que decía que a los adoradores del tiempo pasado, sí. a los nostálgicos moralizantes, Ujú. no hay que enojarse con ellos, hay que hacerles preguntas. Entonces junté mi entrenador y lo que leí de Sarlo, Sí. y entonces frente a alguien que de repente aparece y dice, se ha perdido la autoridad, yo en vez de enojarme, ¿no? Desde el saber, desde no sé dónde, digo, no, no, voy a preguntarle sin enojarme. Y digo, perdón, señor, pero se ha perdido la autoridad. Pero antes había autoridad. No, no, ya lo entendí, pero ¿cuándo antes? Y antes, no, ya lo escuché antes, pero ¿cuándo antes? Hace 50 años. Sí. Buenísimo. Entonces ahí digo, señor, una pregunta más. Hace 50 años, ¿quiénes gobernaban por estos pagos? Ujú. Me permite una pregunta más, señor. Hace 50 años, en su casa, le pido disculpas por meterme y abrir la puerta, en su casa, ¿cómo está distribuida aquello que tiene que ver con el acceso a la educación, Ajá. el acceso al trabajo? Y me permito intimar un poco más en su casa. Escuche, ¿y cómo se distribuían las tareas para lavar los platos, la Claro, ropa? claro. Entonces, con preguntas tan simples como Sí. esta, ¿sabes Mm, que me doy cuenta que lo que hacemos es, frente a estas frases que irrumpen, es desvestirlas de sus miserias? ajá. Y eso me pareció interesante para ciertas frases, discutir el sentido común, pero desvistiendo, porque si no, el pasado aparece como propuesta de futuro, sino la idealización Sí. es despojar de las condiciones lastimosas al pasado y traer lo que funcionaba, pero es decirle, "Che, hombre, pero funcionaba en ese contexto, en esas Eso, condiciones. No eso, me traigas eso. a lo que dijo Sarmiento en el Claro, 2025. claro. Lo que dijo Sarmiento hay que discutirlo al calor de... A ver, Sarmiento quería la escuela por un Sí, mundo mejor, pero sí. también quería matar a Chacho Peñalosa. Entonces digo, discutamos el contexto de aquel momento Eso es. y entonces, Quique, ¿viste qué Pero bueno haber no, encontrado pero por lo menos el bolsillito parecería, de papel? Gabriel, parecería ser que lo que hay que aclarar es cuál es el concepto que cada uno tiene de la palabra autoridad. Porque, digamos, ese viejo que aparece y añora aquella autoridad pasada, seguramente tiene un sesgo milico dando vueltas en eso que significa la autoridad, cosa que nosotros me parece que la estamos planteando la autoridad desde otro sitio, desde otro lugar, Exacto. y cuando hay que no hay confluencia en esos conceptos, yo no sé cómo se discute si no hay Pero está muy confluencia bien lo de que decís. concepto. No, está bueno lo que traes y me genera aún más debate y discusión. Tal cual es lo que decís vos, porque lo que este hombre no dice, para poner un ejemplo, Sí, es que su idea de autoridad está mucho más ligada.
a una idea de la imposición. O dicho sea de paso, Sí, esa idea de autoridad tiene sí, más que ver con, en todo caso, con el miedo cuando yo planteo que pongamos por delante el respeto. Porque vos fíjate que yo recién te traía otra frase que era garrá la pala, digamos, ¿no? sí. Entonces, que hoy circula tanto y en las redes sociales aparece de manera vomitiva Mm, frente a una persona que trabaja de algo que hay quienes consideran que no es trabajo. Entonces el otro día sí, veía un sí. stand-up donde uno se animaba a responderle a alguien que del público se paró y dijo, garrá la pala. Y dijo, ¿sabes qué? Te la voy a responder. Escuché, está circulando por las redes. ¿Qué le responde el pibe? ¿Sabes qué? ¿Qué garra la pala? Dice. Yo te quiero decir, capaz vos la pasás mal en tu trabajo o nunca te gustó de lo que trabajás. A mí me gusta lo que hago como trabajo. Y te voy a decir más, el garra la pala tiene que ver con concebir al trabajo en clave del dolor, del sacrificio. Claro. Y yo me gustaría poder contarte que me gusta en lo que trabajo. ¿Qué quiero decir con esto, Quique? Por supuesto que la mayor cantidad de la gente, lamentablemente, en este sistema Sí, injusto, sí, labura de lo que no le gusta, claro. pero me parece que el garra la pala, que Mm, intenta también conjugarse con esta animosidad de todo tiempo pasado fue mejor, sí, lo que hace es celebrar el dolor que tiene que ver con un trabajo que tenés que hacer con la pala y desligar al trabajo de algo placentero, eso de es. algo que me gusta hacer, Sí, de algo que disfruto. sí. Lo mismo, y yo siempre lo llevo todo para mi lado, Quique, que yo siempre critico respecto a cuando una familia dice, qué bien ese profesor, qué exigente. Mm. Che, ¿por qué qué bien? ¿Por qué qué exigente? Porque se la lleva el 70% matemática. Y no me dice nada más. Entonces digo, o sea, la exigencia la medís en clave del rigor y del dolor. De Claro, ahí venimos. ¿Y por qué no me decís que en realidad es exigente porque se anima a la aventura de hacer pensar a los pibes ahí está. por cuenta propia Sí, y no ahí está, ahí repetir está, ahí sin está, ahí está. soplar o Ahí copiar está. y pegar? Para mí eso sería... Entonces, finalmente los que algunos se enarbolan es la exigencia que te cancela, es la exigencia del dolor. Te diría que en todo caso me gustaría pensar en la exigencia y no es cursi la palabra, ¿no? Sí. En la exigencia del amor, en la Mm, exigencia de la hospitalidad, sí. porque aquella exigencia es la exigencia de la hostilidad, Quique, y venimos de allá, por eso es que yo quiero cuestionar, porque, como bien decíamos Mm, fuera de aire, y lo traigo de vuelta, sí, porque cuando nos lanzamos a alguna aventura, y para mí educar, por suerte, sigue siendo siempre una aventura, sí. nunca estamos totalmente seguros de lo que va a ocurrir. Supone lanzarse a lo incierto de los resultados. Pero el tema es intentar pensar para qué estamos. Entonces, Mm, tu pregunta es clave, es, a ver, la autoridad, ¿con qué la vinculo? mm. ¿Con pisarle la cabeza al otro y que me obedezca Ujú. y que me tenga miedo? ¿O la autoridad tiene más que ver con la autorización, con la autoría como autor? ¿O la autoridad tiene que ver con su propia etimología, que es Sí, aumentar al otro? sí, Tan simple como eso. Autoridad significa aumentar al otro. pero para un cachito, porque este desarrollo Dale. de pensamiento que estás haciendo no es el Sí. pensamiento común hoy en día. No, Fíjate por no, qué está gobernándonos este país, tal quién nos cual. está gobernando. Alguien que de alguna manera propuso una militarización del gobierno, alguien que apareció con una motosierra, alguien que Tal cual. de alguna manera despliega una autoridad que no es esta a la que nosotros estamos haciendo alusión. Tenés razón, tenés mucha razón, y por eso es que creo fervientemente. Otra de las cosas que hablamos, mira, hoy se ve que fuera al aire, hablamos 5 minutos, Quique, pero fueron para mí, me marcaron. No, no, pero de verdad, vos hablaste de otra Mm, cosa que para mí es fundamental, y yo te hablé que vengo del deporte para entrar a la educación. Vos hablaste de ir perdiendo, de la derrota. sí, Bueno, quizás hay que aprender de la derrota, porque quizás, quizás aprendamos mucho más de la derrota sí. que de las efímeras victorias, ¿no? Y de los trofeos y de De los aplausos, acuerdo, Quique, de ¿no? acuerdo, de acuerdo, totalmente Y de acuerdo. bueno, Y aparte, digamos, convencerse de que la derrota no te tiene que paralizar. totalmente, totalmente, porque yo te decía antes que, y alguna que otra conversación nuestra lo tomamos también, que el miedo es algo, bueno, uno capaz a veces no le copa, no tiene ganas, pero el miedo es algo inherente a la condición humana. Sí, El tema es el terror, ¿no? Porque digo para incluso diferenciar con lo que juega la actual oficialidad, que se le parece demasiado en los modos de gobernar, en términos económicos, educativos, culturales, a aquella dictadura. ah, Pero por ahora es el miedo y no el terror, porque aquello era terror y manejar el mundo de la mano del terror, y sabemos lo que ocurrió.
lamentablemente, estos banalizadores del pasado, que nosotros a través de tu programa y especialmente en tus conversaciones con Daniel Feierstein estuvo muy presente esta cuestión de entender a qué se refieren con negacionismo Ajá. en las políticas de derechos, si se puede decir derechos, más que humanos, derechos torcidos de este gobierno, me parece que también nos permite entender que mucho de lo que este gobierno propone se ancla en muchas de estas cuestiones del sentido común que muy bien decís vos, que están diseminadas. Sí. Por eso digo que hay que seguir remando, quizás en dulce de membrillo, como me enseñaste, en tiempos de derrota. Sí, Pero señor. me parece que la educación, Mm, y la educación es algo que por suerte tenemos a mano muchos, no los docentes, muchos. Por supuesto, los comunicadores como vos, cualquier papá y mamá, hasta los mismos que dijeron lo que dijeron, que yo tomé como ejemplo, hay que trabajar y sentarse a conversar con ellos, porque, ¿sabés qué pienso, Quique? Que en sí. todo caso lo que hay que hacer es quizás abandonar o dejar de lado ciertas certezas que fueron demasiado Ah, ah, enormes o absolutas, ah, ah. y de la mano de lo que nos canta ese genial Citarrosa, quizás agarrar y subirnos a ciertas certezas de esas que crecen desde el pie, Sí, de las sí, certezas sí, mínimas, sí, y sí. decir, bueno, y yo pensando también propositivamente, ¿no? Cuando te traía estas frases, digo, yo trabajo mucho. Y escribí hace poco sobre eso, pero trabajo mucho, vos sabés que yo trabajo mucho en formación con docentes y especialmente con directivos. Ajá. Yo trabajo mucho con una idea que tiene que ver con, y te la cuento así como muy rápido, pero porque sería para largo, pero para contarte enlazada con lo que hoy venimos charlando, yo trabajo mucho con esta idea de transformar la queja Mm. en un problema. Y que eso es a veces ganar un territorio inmenso, porque Claro. en general La queja es las estéril, escuelas, la queja es estéril, no sirve para pero nada. aparte, tal cual, la Sirve para queja, abrir la boca, quejarse y bueno, y ya está. No, no tiene ningún tal cual. resultado, no sirve para nada. Pero Digamos. ¿sabes qué pasa aquí? Que Sí, la queja es como si fuese el indicio que te da cuenta de un malestar tan eso. grande que hay Sí, en la sí, sociedad. En claro. este caso yo recorro Sí. las escuelas. En las escuelas, por ejemplo, hay un malestar tan grande que yo siempre digo, bueno, a ver, uno puede ser especular con ese malestar Eh, y quejarse y juntarse con otros dos y quejarse. Y las mm, frases a las que aludía al principio sí. son como si fuesen, de alguna manera, la exacerbación del quejido, ¿no? Es Sí. ese lamento eterno. Ok. Y yo creo que sin negar las condiciones de época ni las condiciones de la sociedad, ¿qué quiere decir? Que hay que luchar como docente para tener mejores salarios, para tener mejores escuelas, para que no se caigan los techos, para que los pibes tengan la computadora. Hay que luchar por las condiciones concretas de laburo, Claro. porque si no, esta cosa de transformar la queja en problema se queda en esa especie de Sí. declamación de marketing que las nuevas derechas ahora usan como frases que no son más que frases hechas, que no tienen Sí. ningún tipo de respaldo ni propuesta metodológica. Sí, No, yo estoy diciendo otra se me cosa. ocurre pensar que la queja es parte de la sintomatología, pero Totalmente. que debe venir de alguna manera con algo después que es propositivo. Yo me quejo porque estoy de alguna manera reflejando un problema que tengo, pero Bueno, entonces después viene la proposición. eso lo que estás diciendo es lo que yo propongo, que capaz no me da acá el tiempo, como propuesta metodológica. Yo a partir de este título, Sí, lo que hago es, en un trabajo más de campo, en los espacios de formación, identificar ese malestar, sí, ponerle nombre ahí a está. esas quejas o, Sí, o sí, esos quejidos, mm, tematizarlo claro. y formular preguntas allí donde hay quejas o malestar, y a partir de esa tematización comenzar a pensar en los modos de intervención. Bueno, Entonces, espera, porque sí, como vos sí, decís, no tengo mucho más tiempo. diga, De diga, alguna manera te conmino a que la sí, próxima charla no hagamos toda esta dale, introducción ya hecha, dale, toda esta descripción de la situación, sino que sí. nos aboquemos a la propuesta directamente. No solo eso, sino que hasta te puedo contar alguna de ellas que ocurrieron para compartir así con vos y los oyentes. ¿Qué significa esto de transformar la queja en un problema? Ah, ok. Listo, gracias. Muy amable. Abrazo ¿Te grande. parece? Sí, claro que me parece. Bueno, abrazo grande y que siempre estemos un poquito mejor. Muy bien, lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Gabriel Brenner? Lo escuchaste en El Desconcierto.